Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Mónica Zorita, Eduardo Rubió, el jesuita Guillermo Ortiz, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción. Estos son los titulares de hoy, martes 24 de septiembre. Nuestra Señora de las Mercedes. Jesús nos espera siempre. Homilía del Santo Padre Francisco en Santa Marta. El obispo de Roma recuerda que la grandeza del Señor es su humildad. Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor. Presentado el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2014. El lunes 30 de septiembre en el Vaticano tiene lugar el consistorio público ordinario para la canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, papas. La voz a los peregrinos. La actividad del Papa es noticia. Él nos espera siempre. Esta es la humildad de Dios, lo dijo el Papa Francisco en la misa de la mañana en la casa de Santa Marta. El Papa, inspirándose en el Salmo, iremos con alegría a la casa del Señor. Subrayó que el sacramento no es un rito mágico, sino el encuentro con Jesús que nos acompaña en la vida. Iremos con alegría a la casa del Señor. El pontífice reflexionó sobre el Salmo de hoy, recitado luego de la primera lectura, deteniéndose en la presencia del Señor en nuestra vida. Una presencia que acompaña en la historia del pueblo de Dios, observó el Papa, hay momentos bellos que dan alegría y también momentos feos, de dolor, de martirio, de pecado. Sia nei momenti brutti, sia nei momenti belli, una cosa sempre è la stessa. Signore ce l'ha, mai abbandona il suo popolo. Y ya sea en los momentos feos que en los momentos bellos, una cosa es siempre cierta: el Señor está siempre allí, no abandona jamás a su pueblo. Porque el Señor, el día del pecado, del primer pecado, tomó una decisión, hizo una elección: hacer historia con su pueblo. Y Dios, que no tiene historia porque es eterno, ha querido hacer historia, caminar cercano a su pueblo. Pero aún más, hacerse uno de nosotros, y como uno de nosotros, caminar con nosotros en Jesús. Y esto nos habla de la humildad de Dios. De la humildad de Dios. He aquí entonces que la grandeza de Dios, agregó, es precisamente su humildad. Ha querido caminar con su pueblo, y cuando su pueblo se alejaba de él con el pecado, con la idolatría, él estaba allí, esperando. Y también Jesús, dijo, viene con esta actitud de humildad. Quiere caminar con el pueblo de Dios, caminar con los pecadores, caminar también con los soberbios. El Señor, afirmó Francisco, ha hecho tanto para ayudar a estos corazones soberbios de los fariseos. Humildad. Dio sempre aspetta. Dio è accanto a noi, Dio cammina con noi, è umile. Ci aspetta sempre, Gesù sempre ci aspetta. Questa è la umiltà di Dio. E la Chiesa canta con gioia questa umiltà di Dio che ci accompagna, come lo abbiamo fatto col Salmo: andremo con gioia alla casa del Signore, andremo con gioia perché Lui ci acompaña. Humildad. Dios espera siempre. Dios está junto a nosotros. Dios camina con nosotros, es humilde, nos espera siempre. Jesús nos espera siempre. Esta es la humildad de Dios. Y la Iglesia canta con alegría esta humildad de Dios que nos acompaña, como lo hemos hecho con el Salmo. Iremos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría porque Él nos acompaña. Él está con nosotros. Y el Señor Jesús también, en nuestra vida personal, nos acompaña con los sacramentos. El sacramento no es un rito mágico. Es un encuentro con Jesucristo. Nos encontramos con el Señor. Es Él que está junto a nosotros y el que nos acompaña. Ci incontriamo il Signore
È Lui che è accanto a noi e ci accompagna. Jesús se vuelve compañero de camino. También el Espíritu Santo, puntualizó, nos acompaña y nos enseña todo aquello que nosotros no sabemos en el corazón, y nos recuerda todo aquello que Jesús nos ha enseñado. Y así nos hace sentir la belleza del buen camino. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recalcó el Papa Francisco, son compañeros de camino, hacen historia con nosotros, y esto la Iglesia lo celebra con tanta alegría también en la Eucaristía, con la cuarta oración eucarística, donde se canta aquel amor tan grande de Dios que ha querido ser humilde, que ha querido ser compañero de camino de todos nosotros, que ha querido también Él hacerse historia con nosotros. E se Lui è entrato nella storia di noi, entriamo noi anche un po' nella storia di Lui, ¿no? O almeno chiediamole la gracia. Y si Él ha entrado en nuestra historia, nosotros también entramos un poco en su historia, o al menos pidámosle la gracia de dejarnos escribir la historia por Él, que Él escriba nuestra historia. Es segura. È sicura. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. El amor de Dios con nuestros bisabuelos y tatarabuelos. No hablo de algo abstracto, de una idea de Dios como buen pastor o de algo que pasó hace mucho tiempo en otra parte. Lo que hizo Jesús en Tierra Santa pasó también en el Valle del Cura Brochero, detrás la sierra, con nuestros propios abuelos y tatarabuelos. Es decir, Dios actuó con el poder de su amor en la vida de nuestros mayores a través de un cura muy cercano a la gente que vivió la segunda parte del 800 y murió en 1814. Se trata de José Gabriel del Rosario Brochero, un sacerdote argentino, como el Papa Francisco, que vino atrás la sierra, del otro lado de las sierras grandes, de 2.800 metros de altura, del lado de la ciudad capital de Córdoba, nacido en 1840 en Santa Rosa del Río Primero. Dios lo llamó a José Gabriel a la oración desde niño. Él tenía un sentido especial, un don que Dios le dio y que desarrolló y cultivó como si le hubieran regalado una semilla que había que poner en tierra bien preparada, sembrarla, regarla, cuidarla. Brochero se tomó en serio esto y cuidó, no descuidó el don de la oración que Dios le regaló. Pero no fue al desierto a rezar, se preparó y recibió el sacramento del orden sagrado en 1866 para ayudar a la gente como sacerdote diocesano. Fue después que lo enviaron al curato de San Alberto, como se llamaba en aquel tiempo, esa región, para ser párroco de ese lugar. Y ahí entró en contacto con nuestros abuelos y tatarabuelos. Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Radio Vaticana, la voz de la Iglesia en el mundo. La mañana del martes fue presentado en la oficina de prensa de la Santa Sede el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2014, que lleva por título Emigrantes y Refugiados hacia un mundo mejor. Participaron en la presentación del mensaje pontificio el presidente del dicasterio, cardenal Antonio María Vello, el secretario y el subsecretario del mismo. Despiertan una gran preocupación en el Papa, sobre todo las situaciones en las que la emigración se convierte en la trata de personas y en el trabajo esclavo. No se puede reducir, dice, el desarrollo al mero crecimiento económico, obtenido con frecuencia sin tener en cuenta a las personas más débiles e indefensas. El mundo solo puede mejorar si la atención primaria está dirigida a la persona, si la promoción del hombre es integral en todas sus dimensiones, incluida la espiritual, si no se abandona a nadie.
nadie. Emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus casas por muchas razones. En su mensaje, Francisco denuncia también el escándalo de la pobreza en sus diversas dimensiones y señala que la realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza en nuestra época de globalización, pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz que exige una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y de compasión. Es importante la colaboración a varios niveles, con la adopción por parte de todos de los instrumentos normativos que tutelen y promuevan a la persona humana. Y esta política, prosigue el pontífice, hay que desarrollarla partiendo de una estrecha colaboración entre los países de procedencia y de destino de los emigrantes. Trabajar juntos por un mundo mejor exige la ayuda recíproca entre los países. Una buena sinergia animará a los gobernantes a afrontar los desequilibrios socioeconómicos y la globalización sin reglas, que están entre las causas de las migraciones, en las que las personas no son tanto protagonistas como víctimas. Y esta colaboración, explica el Papa, comienza ya con el esfuerzo que cada país debería hacer para crear mejores condiciones económicas y sociales en su patria, de modo que la emigración no sea la única opción para quien busca paz, justicia, seguridad y pleno respeto de la dignidad humana. Por último, el Santo Padre subraya un tercer elemento, el de la superación de los prejuicios y preconcepciones en relación a las migraciones. En este sentido, los medios de comunicación social tienen un papel de gran responsabilidad. A ellos compete, en efecto, desenmascarar estereotipos y ofrecer informaciones correctas. Se necesita, por parte de todos, un cambio de actitud hacia los inmigrantes y los refugiados, pasar de una actitud defensiva, recelosa o de desinterés a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. A la hora del Ángelus Dominical, el Papa Francisco saludó y agradeció a todos la colaboración prestada en la preparación de su visita a Cerdeña y recordó que el pasado 21 de septiembre, en la ciudad italiana de Bérgamo, fue proclamado beato Tommaso Acervis de Olera, fraile capuchino que vivió entre los siglos XVI y XVII. De ahí la invitación del pontífice a dar gracias a Dios por este testigo de la humildad y de la caridad de Cristo. El Papa en Cagliari recordó al beato Tommaso Acerbi. Nuestro compañero Alberto Coroni realiza una entrevista al hermano Óscar Fernández, capuchino, quien habla de este beato que vivió en el siglo XVI. El hermano Tomás de Olera es un hermano laico capuchino que vivió hacia el siglo XVI. Hermano lego que se dedica sobre todo a pedir la limosna, pero tenía también la sabiduría que el Señor da a los sencillos. Tanto así, era consejero personal, llegó a ser consejero personal del archiduque de Austria, y por este motivo también se trasladó a Innsbruck, donde realizó una gran obra, ¿no?, de servicio de la gente. Se distinguió por ser una persona muy cercana, tanto a las personas pobres de sencilla condición, como a las personas muy cultas y muy inteligentes de su época. Fraile muy dedicado también a la oración personal, tenido un encuentro muy cercano, muy íntimo con el Señor. Y ha sido un proceso de beatificación un poco largo, pero finalmente se ha confirmado fama de santidad y también, bueno, ayer ha sido elevado a los altares como beato. Él nació en un pequeño caserío del río Serio en Bérgamo. También se dice, ¿no?, de él que la obediencia y la humildad lo hicieron el hermano limosnero, y por casi 50 años realizó este servicio como un apóstol incansable, porque también este servicio de limosnero le permitía visitar a las personas y también dar una palabra de consuelo, llegar limosna, ¿no?, la misma limosna que recibía a las personas que lo necesitaban, ¿no? Visitaba a los enfermos, escuchaba y alentaba a los pobres, denunciaba los males, facilitaba también la conversión, enseñaba a todos la alta sabiduría del amor que se aprende en las amadas llagas de nuestro Señor Jesucristo, y exhortaba a la gente a refugiarse en el Señor Jesús, a unirse a su pasión. Y también él escribió un pequeño librito, ¿no? Y cuando se le preguntó dónde había estudiado estas cosas, ¿no?, porque el librito
titulaba, ¿no? Conceptos morales contra los heréticos. Luego escribió un pequeño librito, bueno, se lo escribieron, pero él daba las ideas, ¿no? Que se llamaba Fuego de Amor. Y cuando se le preguntaba, pues, de dónde había sacado todas estas cosas, él decía que él no había leído ni siquiera una sílaba, pero había aprendido todo al leer las llagas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Era un místico, ¿no? Una persona sencilla al que el Señor regaló esta gran sabiduría. Radio Vaticana es información y actualidad. En Radio Vaticana tenemos la visita de un amigo que ya ha estado muchas veces compartiendo con nosotros el espacio para la audiencia de lengua española. Monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú. Se nota mucho su recuerdo, su cariño, no sé si decir nostalgia, su preocupación, su contacto, sus llamados a Argentina. ¿Cuál es la reacción? Han pasado ya unos cuantos meses, por ahí un momento de entusiasmo por un papa argentino, ahora ya con el magisterio de sus gestos, de sus palabras. ¿Cómo se lo ve en Argentina? Se lo ve con mucha alegría. A él lo notamos alegre y nosotros estamos también contentos con su ministerio. Él, notamos, está pendiente de detalles cotidianamente de lo que acontece en la Argentina, pero no por eso dejamos de tener en cuenta que su corazón está abierto al mundo entero. Y para nosotros en la Argentina no solo es causa de alegría su ministerio, también es ocasión para renovarnos en el compromiso, ¿no? Porque si él dice cómo quisiera una iglesia de los pobres y para los pobres, nosotros en la Argentina debiéramos decir estamos en eso, Santo Padre. Cuando él nos dice cómo quisiera que el Evangelio resuene en las periferias geográficas y existenciales de todo el mundo, la respuesta de obispos, sacerdotes y laicos en la Argentina debiera ser estamos en eso, Santo Padre, cuente con nosotros para lo que quiera, ¿no? Sea para misionar de manera más permanente y firme en la Argentina, sea para ir a los lugares del mundo donde usted vea que necesita que nuestra predicación, nuestro trabajo sea sumar a lo que usted ve como corazón de pastor, ¿no? Desde el 23 al 28 de septiembre se celebra en Roma el Seminario Internacional de la Familia Salesiana. Nuestro compañero Alberto Goroni entrevista a María Luisa Miranda, consejera general del ámbito de la familia salesiana, que nos explica más detalles de este congreso. El tema es el ser hijos o la filialidad, una categoría que interpela la identidad de las hijas de María Auxiliadora. Realmente la crisis, como ha dicho el Papa Francisco, es verdad que es una crisis económica, pero es algo mucho más profundo. Él lo ha llamado que es una crisis antropológica. Y una de las dificultades mayores con las cuales hoy nos encontramos es la dificultad de la familia, la identidad de género, todas estas dificultades que nos ponen precisamente a reflexionar y a pensar qué cosa significa ser hijo y ser hija. Y nosotros en el título de nuestro instituto nos llamamos Hijas de María Auxiliadora. ¿Qué cosa entonces comporta para nosotros ser hijas de María Auxiliadora? Y cómo este título se traduce en la vida concreta. Nos lleva también a nosotros a ser madres precisamente de estos jóvenes que hoy se encuentran sin familia, sin identidad, sin futuro, sin sentido de la vida. Entonces, importante que cada una de nosotros tenga bien claro qué cosa significa su identidad para poder también transmitir como madres una identidad a estas nuevas generaciones. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Maestro y guía universal de Radio Vaticano. Con el padre Gali de Argentina, sacerdote, estamos conversando y el tema de las próximas canonizaciones de dos
papas por parte de Papa Francisco. Padre Gali, ¿qué piensa? Sorprendió y me dio mucha alegría ver que el Papa Francisco decidió canonizar en el mismo día al Papa Juan Pablo II, algo que se esperaba, que se decía que iba a suceder este año, y sorpresivamente, como una buena noticia, también canonizar al Papa Juan, al Papa Bueno, al Papa Juan XXIII, a cual Francisco se parece mucho, a tal punto que el secretario del Papa Juan XXIII que vive, el obispo Monseñor Don Loris Capovilla, ha dicho hace poco que viendo tantos parecidos entre el Papa Francisco y el Papa Juan XXIII, que fue Papa de 1958 a 1963, mirándolo a Francisco dijo: "È tornato Papa Giovanni", ha vuelto el Papa Juan. Son tan parecidos en la forma de transmitir la bondad de Dios. A mí me parece un acierto notable que el Papa Francisco haya decidido hacerlos santos, reconocerlos santos, eso es una canonización, proclamarlos santos, a dos personas que han tenido tal santidad de vida como papas, Juan XXIII y Juan Pablo II, en la misma fecha. Y yo pondría este gesto junto a otro que ha sucedido también en estos días, que es la aparición de la primera encíclica del Papa Francisco, que también es original porque junta a dos papas. Nosotros sabemos que estamos viviendo el año de la fe y que el Papa Benedicto estaba preparando una encíclica justamente sobre la fe. Él ya había escrito algo, una carta, La Puerta de la Fe, Porta Fidei, para introducirnos este año. Y nos había prometido hacer una encíclica sobre la virtud teologal de la fe que anima nuestra vida. Francisco cuenta que él recibió un precioso material, borrador, del Papa Benedicto, y que ha querido simplemente completarla con agregados, puliendo el texto, dándole su tono personal. Y tenemos la novedad de una encíclica a 4 manos, como se dice, es decir, es la primera vez en la historia de la Iglesia que una encíclica ha sido escrita, toda ella, aunque se noten partes de uno y partes de otro, por el Papa Benedicto y por el Papa Francisco. Tenemos algo parecido a lo de las canonizaciones, 2 papas un mismo día, acá 2 papas en una misma encíclica. ¿Cuál sería el mensaje de esto, Padre Guillermo, que quiero dejar como reflexión, como nuevo horizonte? El mensaje sería esto: la continuidad que hay entre los papas y al mismo tiempo la renovación que trae cada uno. Esto se ha discutido tanto, cómo entender la Iglesia, el papado, el Concilio Vaticano II, si debe ser en clave de continuidad, cada uno sucede al otro, si debe ser en clave de renovación, cada uno innova sobre el anterior. Y el Papa Francisco no ha hecho un discurso sobre eso, sobre la continuidad en la novedad, el cambio en la continuidad. No lo trata en discursos, en homilías, en textos, lo expresa en gestos. Al canonizar a 2 papas, Juan XXIII y Juan Pablo II, muestra la continuidad del papado y la diversidad que cada papa ha traído en su momento histórico. Al escribir una encíclica con su predecesor, Benedicto, muestra la continuidad del ministerio de Pedro, pero a la vez el toque que cada uno trae, porque Dios le da a cada uno un don para servir a la Iglesia en un momento determinado. Es otro modo de gobernar a la Iglesia con los gestos, no con el discurso, la continuidad, la novedad, sino con este mensaje. En la alegría de la santidad de Juan XXIII y Juan Pablo II, el papado es uno en 2 papas diferentes. En la luz de la fe, que es el contenido de la encíclica que acabamos de recibir, el papado es uno con los aportes de 2 papas diferentes en una original encíclica a 4 manos. Dios quiera que esto nos enseñe a saber vivir en la tradición continua de la fe y a la vez al dar los pasos necesarios para innovar en lo que Dios nos pide hacia el futuro.
En el programa cultural de hoy hablaremos de un libro que está teniendo una gran respuesta en las librerías. Se trata de Atención religiosa al final de la vida. Radio Vaticano entrevista a Francesc Torredeflot, director de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso y coordinador de la elaboración del libro. Se llama Atención religiosa al final de la vida y lleva el subtítulo de Conocimientos útiles sobre creencias y convicciones. Es una publicación que ha hecho la obra social de la Caixa, juntamente con la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso, que se inscribe o se sitúa dentro del marco del programa de atención integral a personas con enfermedades terminales o avanzadas. Y lo que pretende es facilitar que la atención espiritual en esta fase de la enfermedad avanzada, pues todos los ciudadanos, sean de la creencia o convicción que sean, puedan disfrutar de una orientación, acompañamiento espiritual. De hecho, este libro no es en sí mismo el acompañamiento, es un instrumento para que este acompañamiento se pueda realizar mejor, digamos. ¿De qué manera influye tener fe en una religión en una situación de miedo, de desconsuelo? La fe, y esto no somos nosotros que lo decimos, sino que en general hay estudios a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, se ha demostrado que las creencias ayudan a interpretar y a vivir mejor las situaciones de sufrimiento. Las creencias y convicciones, sean las que sean, en general, se ha constatado que las religiones pueden contribuir a un mayor bienestar, tanto de salud mental como de salud física. Y como ambas son interdependientes, pues en este sentido, pues no quiere decir que en el pasado, en algunas circunstancias determinadas, las religiones hayan sido un obstáculo a la salud, pero siempre ha sido en situaciones puntuales y excepcionales y que ahora están superadas la mayoría de ellas. Vivimos un horizonte nuevo en el cual la presencia de la religiosidad y la espiritualidad en el ámbito sanitario será cada vez más normalizada. El libro, como todas las fichas y la ficha católica también, cada tradición religiosa tiene una ficha. Y entonces en el libro se presentan, sigue el nombre de la denominación católica, se presentan el origen y el fundador de la tradición católica, las doctrinas y las creencias principales, atendiendo especialmente al tema de cómo estas doctrinas y creencias afectan la enfermedad y la muerte. Después también se habla de la moral y los comportamientos y compromisos fundamentales de la fe católica, otra vez subrayando el tema de la enfermedad. Se hablan de las prácticas y de los ritos, otra vez atendiendo especialmente a la enfermedad y a la muerte. Y se habla también de la alimentación, de las fiestas católicas, las fiestas principales, de los objetos religiosos. Por ejemplo, se habla de los principales objetos, los rosarios, en fin, estampas, escapulario, en fin, la cruz. Se dan contactos para que los profesionales de la salud y los enfermos y los familiares, es decir, los usuarios de la salud, puedan contactar con facilidad con la comunidad católica. Se ofrecen unos libros orientativos por si el paciente o el enfermo o la familia quieren leer. Y al final, lo cual no deja de ser para mí especialmente interesante, se ofrecen unos textos que son oraciones, la mayoría de ellos son oraciones para los enfermos. Entienden un poco la parte del sentimiento católico mejor a través de las oraciones que no a través de los conceptos que se les han facilitado en la ficha. En la parte, estas oraciones, pues hay de todo. Hay las oraciones típicas del católico, hay una oración del enfermo del beato Juan Pablo II, al final hay otros recursos, canciones, se ofrecen canciones también y enlaces de interés, y termina con una bibliografía que permitiría pues a los pacientes o enfermos o a las familias o incluso a los profesionales de la salud aumentar o ampliar la información. La religión y salud tienen que ir de la mano, y que es bueno que vayan de la mano, y que sobre todo si es para el bienestar del ser humano, y que en ese sentido el diálogo no solamente entre religiones, sino el diálogo entre la comunidad, digamos, científico-sanitaria y la comunidad, digamos, de tradiciones religiosas que acompañan y facilitan una atención espiritual a los enfermos. Este diálogo es imprescindible. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.